y vamos a empezar a hablar con los expertos, los que saben de esto, para que nos digan si esos proyectos, como decía Bruno, son susceptibles o no de salir a ese mercado cotizado y cómo lo tienen que hacer. Son los que más saben de este tema y que además, como os decía, en los últimos meses nos están enseñando un montón de claves, de herramientas y estrategias para acceder a ese tipo de financiación. Te hablo de los chicos de Capital Market, de Orbin y Fellow Funders, las fintech de financiación e inversión alternativa líder en nuestro país, que están acompañando a emprendedores, startups, pymes en todas las fases de financiación, desde las etapas iniciales, desde el primer crowdfunding inicial hasta su salida al mercado cotizado. Saludamos primero a Blas Simón, director de Capital Market de Orbin. Hola, Blas Simón. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Marilo? Bueno, ¿qué te parece este ecosistema murciano que hemos preparado aquí? Porque ya hemos pasado por Madrid, por Sevilla, por un montón de sitios y los que nos quedan, pero estamos dando a conocer en todas las regiones que se puede, que es posible salir a bolsa, ¿no? Empezamos por el principio. ¿Qué es esto de un mercado cotizado? Que tú lo explicas muy bien. Bueno, pues un mercado cotizado básicamente es un sistema multilateral de negociación, que es simplemente un mercado donde se presentan ciertas compañías, ¿no? Pues para poder ser invertidas, pero bueno, además de eso, que es un poco la base que todo el mundo conoce, permite además muchísimas más herramientas que todo emprendedor pues puede utilizar, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que falta un poquito de luz. Me has preguntado qué me parece del ecosistema. Murcia me parece una región increíble, ¿no? A nivel de emprendimiento, y sí que creo que, bueno, que nos falta, ¿no? Ese trabajo de intentar difundir, ¿no? Ese mensaje y que la gente conozca un poco para qué sirve, ¿no? Entonces al final estos mercados nacen pues un poco para cubrir la necesidad, ¿no? De que las compañías puedan seguir creciendo, ¿no? Al final salir a bolsa no es para nada un fin, es un paso intermedio para luego de alguna manera acceder a ciertas herramientas que toda compañía necesita, ¿no? Esto es básicamente, siempre me gusta describirlo, ¿no? Como pasar de ser un buque, ¿no? En las aguas de empresariales a ser una lancha pequeñita donde te puedes mover. Qué bueno. Entonces, sí, bueno, un poco al final por continuar, es además del tema de financiación, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Y yo quiero salir pues porque quiero hacer una ampliación de capital. Lo que te permite son muchísimas cosas, ¿no? Al final te permite hacer operaciones inorgánicas sin necesidad de caja, te permite de alguna manera profesionalizar la compañía por todo aquello, ¿no? Que tienes que hacer antes, desde due diligence legales, auditorías y demás, que luego posteriormente nos comentarán, ¿no? El equipo legal te permite también utilizar ciertas herramientas de financiación apalancándote con tus acciones, te permite en definitiva utilizar casi todas las herramientas que existen, pero de una manera mucho más sencilla, y sobre todo lo que te permite es hacerlas de una manera fácil, porque en todo momento la compañía está preparada para dar esos pasos, ¿no? Que a veces es una barrera que se pone, ¿no? En tiempos y en ejecución para conseguirlo. Vamos a aterrizar un poquito también esto del mercado cotizado, porque yo he aprendido un montón en estos tours que estamos haciendo. Hablemos de esas fases porque no es salir a bolsa, me corrigisteis el primer día, pero es que queda muy bien, se sale al mercado cotizado. Llegar a bolsa es como la última fase, pero hay como 4 fases antes o 5, pero ahí tú nos las vas a explicar, desde el entorno premercado, que son pues empresas hasta cierto nivel de facturación muy asequible, que pueden empezar a prepararse para escalar en ese recorrido hasta llegar finalmente a bolsa. ¿Cuáles son esos niveles, Blas? Sí, eso es. Al final nosotros trabajamos con 2 mercados, uno es BME y otro es Euronext. Aquí tenemos a Susana y ambos tienen una fase inicial, ¿no? Previa al mercado. Uno se llama entorno premercado, en el otro se llama IPO ready, y básicamente ahí lo que hacen son ciertas compañías, ¿no? Que se están planteando en un futuro pues poder salir a un mercado cotizado. Entonces lo que van aprendiendo es, por un lado, los requerimientos que tiene, y eso les va ayudando de alguna manera a estructurar su compañía a nivel financiero y a nivel estratégico para de alguna manera que ese salto posterior sea exitoso. Y luego ya hay otros niveles, ¿no? Tenemos el comparable, ¿no? Sería ¿Y aquí hasta qué nivel de facturación o de valoración de compañía podríamos estar hablando de estar en este entorno pre? Mira, al final los proyectos sí que tienen que tener cierta facturación, pero va más de la calidad del proyecto que ¿vale? Porque al final tenemos diferentes industrias y dependiendo de la industria y del sector, de alguna manera la evolución financiera es diferente, ¿no? Al final hemos hablado ahora, ¿no? De las TIC, o sea, es una empresa tecnológica tiene una escalabilidad muy alta, una empresa retail es más lineal, tienes healthcare que les cuesta facturar porque están en fases iniciales. O sea, que no va por facturación, ¿no? Bueno, tienes ciertos criterios. Es verdad que al final un mercado lo que busca es una plataforma en la que ayuda a conectar, ¿no? Los proyectos con los inversores. Entonces, claro,
siempre hacer una compañía siempre es mucho más atractiva cuando tiene cierta facturación, y ya si tiene unos beneficios, pues no te voy a contar. Pero sí que es cierto que va más por el proyecto que por unos niveles precisos de facturación. Vale, entonces de ese nivel del pre nos pasamos al siguiente. Eso es. Y ahí tenemos, bueno, en Euronext tenemos el Euronext Access, que es de alguna manera el tramo más junior, ¿no? En ese tramo junior, al final lo que tiene es unas exigencias más bajas, por así decirlo, ¿no? Al final, esto, por dar un paso más atrás, esto se monta, ¿no?, estos mercados tras una directiva de la Unión Europea, en lo que he comentado, ¿no?, para tratar de atraer inversión. Entonces, lo que se asume es que estas compañías no tienen las estructuras lo suficientemente grandes como para poder de alguna manera acceder a los mismos requerimientos que tendrías en un mercado continuo, ¿no?, que es estos en los que están cotizando las empresas que vemos a diario, ¿no?, en los periódicos. El del GON, para llegar al GON. Exacto, para llegar al GON, exacto. Y entonces este tramo más junior lo que te hace es, no te pide una cosa que se llama dispersión, es decir, puedes salir siendo un único accionista, es preferible no hacerlo, pero tienes esa opción. Vale. ¿Y qué te permite este mercado? En definitiva, todos los mercados te permiten las mismas herramientas, pero no te permiten abrir el mismo gas, por así decirlo, ¿no?, acelerar de la misma manera, ¿no? Porque al final también hay que pensar que si bien los mercados permiten mucha flexibilidad, el estar regulado no solo por un órgano que es el que regula el mercado, sino también por las leyes de mercado de valores, estar ante competencias ya no solo nacionales, sino también supranacionales, de alguna manera no te permiten hacer ciertas cosas con tanta velocidad, ¿no? Vale. Entonces, por eso existen estos entornos previos para explicar todo esto y que de alguna manera se permita diseñar esa estrategia financiera de la compañía junto con la estrategia del negocio y atarla para de alguna manera hacer ese camino que sea muy fácil en los mercados de capitales. Claro, o sea, sobre todo es conocer que hay unos pasos previos que no es, oye, qué lejos me veo salir a bolsa. No, hay unas fases iniciales que te van a ir preparando para ese GON final, pero que ya estás en mercado cotizado y que es una fuente y una línea de financiación alternativa muy interesante y a tener en cuenta. Claro. Desde ahí, bueno, cuéntanos un poquito qué se espera este año en cuanto a salidas y cuál es la evolución. Bueno, pues la verdad es que este año ha empezado el año con bastantes cositas, algunas positivas, otras negativas, pero sí que el año pasado se vio cierta ralentización y parece que había muchas compañías que se están guardando y bueno, este año se está viendo bastante movimiento, ¿no? Yo creo que ahí es donde este año habrá bastantes salidas, sobre todo pues con este trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no?, que cada vez se conoce más, las compañías se animan mucho Somos más. pico pala. Sí, sobre todo porque se le pierde el miedo, ¿no? A nosotros un poco lo que nos gusta diferenciarnos, ¿no?, a la hora de ser listing sponsor, que si bien es cierto que el papel muy básico es simplemente pues hacer cumplir con la ley, ¿no?, lo que nos gusta es diseñar la estrategia, ¿no? Claro. Y ahí es cuando una compañía entiende toda la potencia, ¿no?, que tiene un mercado de capitales y se prepara todo bien, es cuando realmente esto es un trabajo exitoso, ¿no? Y al final es un trabajo de largo plazo, no suele ser un trabajo inmediato en el que una compañía venga, oye, quiero salir, no, a mí de hecho me suele gustar pararlas y decir, oye, vamos a preparar todo, vamos a hacer todo bien, vamos a preparar el camino, vamos a hacer todo, vamos a saber qué es lo que queremos hacer, diseñar la estrategia, luego se puede pivotar, evidentemente, pero oye, una vez ya lo tengamos claro, demos el paso. Que esto es de largo recorrido. Tenemos que conocer la figura, el rol del asesor registrado, es muy importante, cuéntanos. Vale, el asesor registrado como tal es un intermediario, ¿no?, que lo que hace es traducir el idioma de una empresa al de los mercados de capitales, ¿no? Al final es una persona que conoce tanto toda la regulación, ¿no?, que tienen todos los mercados, cuáles son las necesidades, pero sobre todo también habla el idioma de la empresa y lo que hace es traducir y hacer de alguna manera de conector entre ambas partes y de alguna manera esto lo que permite es agilizar todo el proceso, ya que el asesor registrado, el listing sponsor, lo que hace es un trabajo previo. Y una vez ya la compañía está preparada es cuando ya se le presenta al mercado, ¿no? Ya es donde tenemos las reuniones pues con Susana, ¿no?, de Euronext en este caso, y donde presentamos la compañía. Y una vez ya se presenta es cuando ya te dan de alguna manera la preadmisión o lo que ya la preadmisión y ya es cuando presentas ya todos los documentos para hacerlo, ¿no? Y es muy importante que sepa y que tenga muchísima transparencia con el promotor de la compañía, porque es la única manera de diseñar la estrategia y hacer esa presentación en el momento adecuado, pero sobre todo poder transmitir y preparar los documentos de una manera en que cualquier inversor que los coja, que esto es una de las cosas que te permiten, ¿no?, un mercado cotizado, esa inversión
de entes que no te conozcan, ¿no? Que al final cuando eres una empresa privada es más complejo, pues que cualquiera que coja esos documentos que son públicos y que la compañía esté bien preparada pueda entenderla, ¿no? Perfectamente. Es ese pitch que se preparan en fases más iniciales, o esa presentación a los family o a los business angel en fases iniciales, pero ya el siguiente paso. Entonces, el primer paso es elegir al asesor registrado específico, que por supuesto es Orbin, como no puede ser de otra manera. Cuéntanos qué beneficios va a tener pues salir a cotizado para una pyme o una startup murciana. Y del mundo. Bueno, al final yo creo que lo he ido comentando sobre la charla. Al final tienes varios puntos, ¿no? Por un lado es, bueno, para empezar, a los inversores que pueden entrar, ¿no? En la búsqueda de financiación, a los inversores previos, lo que les permite es una capacidad de éxito, ¿no? Al final, cuando ejecutas una ronda previa, esa ejecución, ¿no? De alguna manera, lo que hace es se desembolsa el dinero y eso se utiliza, ¿no? Para hacer un cierto crecimiento. Por tanto, inherentemente, la valoración de la compañía aumenta y ya le estás dando una opción de éxito. Ese éxito está supeditado a muchas cosas, pero tú tienes una capacidad, ¿no? De salir de la compañía. Pero además, para inversores que no te puedan conocer, al estar la compañía de alguna manera ordenada a nivel legal, a nivel mercantil y a nivel financiero, sobre todo porque toda la información es pública y cualquiera puede acceder, permite que muchos de algunos inversores, ya sea de la región donde se está trabajando, del país o incluso extranjeros, puedan acceder, porque ya te metes en las políticas de inversión de ciertos fondos que tienen como política invertir en compañías que sean de alguna manera líquidas, ¿no? Por así decir. Vale. Luego te permite, pues de alguna manera, un escaparate muy grande, no solo a nivel comercial, para asociarte con compañías de otros países cuando quieras hacer esa expansión geográfica, sino que también te permite atraer talento, porque tú ya puedes retribuir mediante una cosa que se denominan stock options, pero que esas stock options ya tienen un valor líquido que está marcado por el mercado, ¿no? Luego te permite también eso que comentaba al principio de las operaciones inorgánicas, pero con papel. Esto que implica que no tengas que acudir ni al banco ni a la caja, porque lo que puedes es intercambiar acciones por acciones, vale. Que de hecho, bueno, ahora está el caso de, bueno, BBVA y Sabadell, que está saliendo ahora. Sí. ¿Qué va a pasar con esa opostil? Bueno, yo no me atrevo a aventurarme. Oye, lo he intentado, Pero sí, bueno, ¿no? Te permite esto, ¿no? Y al final, en definitiva, como ves, o sea, lo que te permite es muchísimas cosas, porque en el momento que tú tienes tu compañía ordenada, de alguna manera muestras esa profesionalidad y de alguna manera comunicas el mensaje correcto mediante todos los documentos que hay que presentar, es cuando tú realmente ya, de alguna manera, estás dando todos los pasos para seguir creciendo. Bueno, vamos a querer saber, te voy a preguntar después, vamos a dejar el misterio, si esto es asequible a nivel de dinerito, ¿eh? Aquí hay que ver si las startups, a que os lo estáis preguntando todos, ¿esto cuánto cuesta? ¿Voy a poder asumirlo? Así es que eso lo vamos a dejar para el final para que nadie se vaya hasta el último momento. Saludamos ya a Gonzalo Albero, director general de Fellow Funders, la plataforma de referencia de equity crowdfunding con más de 50 millones captados, con los que se han financiado más de 100 proyectos y que ofrecen rondas en formato pre-IPO a los inversores hasta el final, ¿no? Cuéntanos, sí, Gonzalo Albero. Sí, muchas gracias por invitarme a este programa. Sí, ¿Cómo claro. no? Efectivamente, pues sí, hablando de rondas pre-IPO, ¿no? Bueno, para un poco acuñar el concepto de IPO, es Initial Public Offering, ¿no? Entonces, proyectos que van a salir a bolsa próximamente. Correcto, ¿no? Vale. Viene de ahí, entonces si le ponemos el pre delante, ¿no? Pues al final es una ronda que se hace previa, ¿no? A esta salida a bolsa, ¿no? Tú has comentado que en Fellow Funders somos una plataforma de inversión alternativa de equity crowdfunding, entonces al final tiene todo el sentido del mundo, oye, ya que vas a salir a bolsa, oye, pues igual primero hace una ronda con nosotros, ahora contaré algún ejemplo incluso que viene de cerca aquí de Murcia, pero tiene sentido hacer, ¿no? Dentro de esa ampliación de capital antes de la salida, oye, pues un tramo para coger también un poco de dispersión, darle un poco de exposición a tu proyecto, ¿no? Antes de esa salida previa, ¿no? A cotizar. Bueno, desde luego siempre te empiezo preguntando esto. ¿Una startup puede salir a bolsa? ¿Es factible? Si ¿Es un sueño? ¿Es una ilusión? Claro, no. Si te dijera que no, igual este programa no tendría sentido. No tendría mucho sentido, bueno, hay que reforzarlo. Respuesta corta sí y respuesta larga también, ¿no? Pero sí que verdad que, como han comentado los compañeros, exige también un trabajo previo, ¿no? Claro. Para hacer esto. Y es más, me voy a aventurar a otra cosa, ¿no? Es decir, igual los primeros años de una startup, hablando de startups, porque ahora comentamos que las pymes también pueden salir a cotizar, ¿no? Pero hablando de una startup, igual los primeros 5 años de vida de la startup son muchísimo más difíciles que luego llegar a cotizar, ¿no? La supervivencia, esos años iniciales, bueno. ¿no? Que la startup al final tiene que trabajar muy, muy duro. Gracias por recordarlo. Poner un poco, bueno, sí, los pies en la tierra sobre todo, ¿no? Con las expectativas que tiene tu negocio, ¿no? De tu idea, tal, etcétera. Sobrevivir estos 5 años primeros, por ejemplo, va a ser casi más difícil, ¿no? Que llegar a cotizar en un mercado como un Euronext o un BME, ¿no? Bueno, y ahí está también Fellow Funders acompañando en todas las fases, desde la primera ronda, me da igual, de
500.000 euros, de 300.000 hasta la de 300 Ojalá millones. las primeras rondas fueran de 500.000 euros, estaría genial, pero tú has Son comentado más al pequeñas. principio, ¿no? Que esos famosos 3 Fs, ¿no? De Friends, Family and Fools, ¿no? Normalmente cubren esos primeros estadios de las empresas en fases muy tempranas, ¿no? En presemilla, pre-seed, como suele conocer. Para que los conozcan, es presemilla o seed, luego seed, y luego ya puedes entrar en las rondas A, serie A, serie B, C, y luego los pre-IPOs, lo que sea, ¿no? Pero entonces, claro, nosotros intentamos ayudar a las empresas desde el principio, ¿no? Entonces, desde una primera ronda sí le has quitado las 3 Fs, ¿no? Porque normalmente nosotros no trabajamos en fases pre-seed, empezamos a trabajar a partir de seed, empezamos a financiar. Nos gustan un poco más las late o las que están en esa fase de scale-up, incluso, ya no son startup, nos gusta mucho más, porque al final mitigas, en teoría, ¿no? Un poquito el riesgo, ¿no? A nivel inversor, pero bueno, damos un poco a todo, pero ¿no? estáis ahí. Hemos financiado de todo, sí, efectivamente. Entonces, les acompañamos con rondas iniciales que pueden ir, pues, iniciales, ¿no? Después de la pre-seed, ¿no? Como he comentado. Igual de entre 100.000, 300, 500.000 euros, más o menos, esas rondas iniciales. Podemos llegar hasta los 5 millones de euros. Alguna hemos hecho, de hecho, de varios millones de euros para alguna startup. Y luego, dentro de ese servicio de financiación de estas rondas que hacemos, también les acompañamos con, oye, si tú vas a hacer una ronda de financiación, tenemos que valorarte, ¿no? Y saber cuánto vales como compañía, ¿no? Lógicamente, para invertir, que seas invertible, tenemos que saber muy bien, oye, cuál es tu modelo de negocio y cuáles son tus proyecciones y exactamente qué precio tienes, ¿no? A qué precio voy a entrar, ¿no? Entonces, ese servicio también lo cubrimos nosotros. Luego hacemos esta ronda de financiación y luego llegaríamos con Orbit, ¿no? Que es el grupo empresarial que está por encima de la plataforma de financiación de Fellow Funders, donde está Blas ahí al frente de Capital Markets, para hacer luego la salida a bolsa, ¿no? Entonces intentamos acompañar desde el principio. Oye, mira, primero te decimos cuánto vales, qué tienes que hacer, te hacemos una ronda y luego te sacamos a cotizar, ¿no? Entonces al final es cubrir un poco todo ese tipo de servicios. Toma aire. Intentamos. Es el objetivo. ¿Qué se me dicen las chicas? Dile a Gonzalo que respire porque se nos queda aquí. Y eso que vengo medio dormido. O sea el ave que, de las bueno, 6. Sí, efectivamente. Genial, o sea, desde luego fundamental ese acompañamiento que dais en Fellow Funders. Y luego los inversores, además, quiero también que nos cuentes esos beneficios que tienen este tipo de rondas pre-IPO, sobre todo, para un inversor, ¿no? Correcto. Que pueden invertir desde 500 euros, puedes invertir en Fellow Funders, pero una ronda pre-IPO, ¿qué ventajas tiene para el inversor? Claro, correcto. Hemos hablado de los beneficios para el promotor, evidentemente, que son lógicos también. Pues claro, para el inversor también, oye, qué atractivo tiene, ¿no? Ese tipo de rondas. Entonces, al final, dentro de nuestro mundo, que es la financiación alternativa, ¿no? Tú invertir en una startup, estábamos hablando hasta ahora, está comentando también Susana, son empresas privadas, ¿no? Entonces, al final, tú inviertes en una empresa, pero claro, luego obtener un retorno económico sobre esa inversión que has hecho privada, pues claro, es más complicado, ¿no? Dependes de, oye, que te compre otra empresa, de que salgas a cotizar, en este caso, o repartas dividendos a lo largo del tiempo para obtener un beneficio en algún momento, ¿no? Entonces, el beneficio principal aquí es la liquidez, ¿no? Entonces, al final, tú entras en una ronda pre-IPO donde tú prevés o está previsto, ¿no? Que se va a cotizar. Entonces, yo invierto hoy en mayo, ¿no? En una empresa de pre-IPO que va a cotizar en junio. Entonces, a partir de junio voy a poder hacer líquida mi posición si quiero. Algo que en el mundo de financiación alternativa, de la inversión alternativa, no suele ocurrir, ¿no? Los plazos, los límites temporales para tú ver líquida tu inversión, un retorno sobre tu inversión, oye, pues puede estar entre 5 y 10 años. O sea, hay alguna que hemos tenido algún exit que ha sido en un mismo año y un por 2, ¿no? Pero son casos un poco extraños, ¿no? Por lo general, tienes que estar una serie de años, igual 5 años de media puede estar, hasta que veas un retorno. Con un pre-IPO, haces líquida esa posición y entonces tú ya puedes decidir si vender, ¿no? Claro, sobre todo pues eso, ¿no? Entender que al poder invertir en una pre-IPO, pues es una apuesta por esas startups que realmente tienen todo ese potencial de crecimiento, ¿verdad? Correcto, porque luego al final también, como han comentado, parte de los requisitos, ¿no? para salir a cotizar, también es que la empresa tenga una cierta madurez. O sea, no hace falta que lleve 30 años en el mercado, ¿no? Y que tenga unos beneficios récord, ¿no? Porque si no sería otro tipo de situación, pero sí que es verdad que exige que estén profesionalizadas, ¿no? Que al final que el equipo gestor esté en el día a día y haga las cosas bien, ¿no? Que luego, pues, oye, pues el disclosure de información que tienen suya para de cara al mercado, oye, tiene que ser transparente 100%. Al final, si tú inviertes de forma privada en una empresa, al final te tienes que fiar un poco, entre comillas, lo que te diga un promotor, ¿no? Claro. Pero si sale a cotizar, pues oye, es una información que está contrastada, ¿no? De alguna manera. Entonces, al final, la inversión o el riesgo de inversión en un proyecto de este estilo, pues técnicamente se reduce bastante, ¿no? Con ese tipo de empresas. Pues nos ha quedado muy claro dónde tienen que contactar los oyentes que quieran estar acompañados de Fellow y de Orbit durante todo el camino. Tienen que buscar fellowfunders.es o a través de la app de iOS y Android, ahí tenemos todos los teléfonos de contacto, o si no, a través de orbit.com, que es el grupo matriz que tenemos de inversión alternativa, ahí también nos pueden contactar, ¿no? Directamente.
iba a comentar una ronda que tenemos Ay, ahora que claro. hemos cerrado, que encima es de Murcia. Hombre, Sí, por es encima, que claro, además me faltaba sería mi raro, pregunta. ¿no? No De hecho, comentarlo. es que iba ahora a decirle a Julio, que es un murciano, una startup murciana, que nos cuente también su caso, pero cuéntanos, pero Pues ahora justo mismo, no, Gonzalo. tenemos una marca de cascos, se llama NZI, Ay, que es claro, histórica les y hemos española entrevistado además. De hecho, también. el caso de Chupa Chups, ¿no? Que a la gente le suena un Sí. poco más, pues lo hacían ellos, ¿no? Incluso, pues han decidido salir a bolsa, ¿no? En este caso sí, Sí. que es verdad que no a Euronext, en este caso es a otro mercado, a BM Growth, pero entonces han decidido hacer una ronda para tener un poco de dispersión antes de salir y justo han confiado en Fellow Funders para hacerla y, vamos, la hemos cerrado antes de ayer. Hemos cerrado la ronda, 300.000 euros y nada, y todo el ¿Cuánto? mundo con 300.000. 300.000 solo es la parte de crowd que hemos hecho nosotros. Luego ellos han Vale. levantado por fuera 2.700.000. Vale. O sea que salen ahí con 3 millones de ronda previo a esta salida a cotizar. Vale, ya tenemos Empresa la... murciana de Yecla. Sí, de hecho nos lo contó, en uno de efectivamente, los tuve la programas, revista, efectivamente, que tiene una historia además familiar muy chula. Ya tenemos la primera empresa murciana con Felo y Orbin que han salido al mercado cotizado, pero ahora tienen que ser muchísimas Se más. prevé que salgan, pero efectivamente, sí, efectivamente. Hay así que es. ya está Recomendaría la decidido. inversión, pero como hemos cerrado la ronda, pues ya no puedo recomendar la inversión, ¿no? Pero sí que, lógicamente, ponerlo en valor, que lo ha hecho un buen Bueno, trabajo. Blas, entiendo que José Julio ya le estáis preparando y le estáis aquí acompañando, Blas Gonzalo, o sea, para que llegue ese momento de vuestra mano, claro. Desde el principio, de hecho, bueno, yo personalmente también soy inversor, así que, así que sí, no puedo decir nada más. No puedo decir nada más, ya está todo dicho. Tiempo y dinero, ¡pum! Al grano. Pues, ¿Por dónde empiezas? A ver, empezamos por el tiempo, que es la fácil. No, el tiempo no. Por ser muy claro, el tiempo va a depender mucho de todos los trabajos previos que haya, ¿no? Aquí bueno, ya hemos comentado toda la labor que hay que hacer, ¿no? No es lo mismo una compañía que no está auditada, que sí está auditada, que hay que transformar, que mercantilmente está organizada o no está organizada. Entonces, eso es lo que dilata los tiempos. Luego, en realidad, lo que es la iteración con el mercado depende mucho de la calidad de los documentos y cuán avanzado esté el trabajo. En total, la iteración, una vez ya está todo claro y está todo preparado, pues va de 6 semanas a 2 meses con el mercado, pero previo a eso hay un trabajo ya de ejecución, ¿no? Y pues son unos 2-3 meses. Depende de lo que os encontréis, Eso es. efectivamente. Pero antes de todo eso, ya es cuando hay que hacer toda la preparación para que la compañía vaya generando esa documentación, vaya hablando con los diferentes asesores y demás, ¿no? Hemos hablado antes de todos los stakeholders, ¿no? Que están en un proceso y ahí está el rol, ¿no? Del listing sponsor, asesor registrado de alguna manera, coordinando todos aquellos para que todos sepan qué tienen que hacer, cuáles son los requerimientos para cada uno de los mercados y sobre todo de alguna manera adaptados a esas compañías, ¿no? Eso por el tiempo. Y ahora voy a los costes. Los costes, para empezar, no, me gustaría que se considerasen como una inversión y no como un gasto. Porque realmente lo que te permite es esa capacidad de abrir gas y cerrarlo y de alguna manera que esa inversión te retorne, ¿no? En un futuro. Eso por un lado. Y luego lo segundo es que dependiendo de si haces un listing técnico, que lo hemos comentado antes, o haces una ronda de capital previa, esos costes van a variar. Los costes son públicos, están publicados en la web de BME, concretamente, si estás en entorno premercado puedes ver y varían desde listing técnicos que se han hecho pues por 140.000, 150.000 a 200.000, 300.000, va a depender mucho de qué tipo de asesores, de cuánto trabajo tengan que hacer y de cómo se quiera ajustar ese tema, ¿no? Bueno, nos has dado una horquilla maravillosa de todas maneras, lo que te sugiero es, bueno, si quieres luego nos intercambiamos los contactos, pero en la web de BME está absolutamente todo publicado porque tienen obligación y en un honestamente tienes que comunicar cuáles son los gastos que has tenido para hacer todo el proceso de bolsa, de la salida. Con lo cual, entre 100 y 300.000 euros, aquí hay que hablar de dinerito. Es una horquilla. Sí, tampoco, cuando nos vamos al no súper... lo pongamos en piedra, pero sí, vale. va a depender de pero hay muchas que cosas. tener una orientación. Queremos que nos lo contestéis, chicos. Ese coste de recursos del equipo, evidentemente, estás en un mercado que es abierto y tienes que estar dando resultados. Pero como también se los tienes que dar a tus inversores en un consejo de administración, ¿no? Cuéntanos. Bueno, el coste evidentemente tiene varios costes, ¿no? Eso igual no lo he explicado bien. Digamos, me gusta dividirlo en 3 partes. Tienes 2 costes externos, uno que se corresponde con los asesores que tienes alrededor. Hay unos costes dentro de estos asesores que son unitarios en la salida, que son pues un one-off, y hay otros que son recurrentes, dependiendo del tramo del mercado.
Eso varía, pero bueno, se reducen en una auditoría generalmente, mantener el asesor registrado y tener un proveedor de liquidez o un banco agente, ¿no?, que te juega un poco con todo. Luego tienes unos costes externos que se corresponden al mercado, ¿vale? Que son, en este caso, pues Euronext, lo que hace es, en función de la capitalización y el número de acciones que cotiza, tiene un coste determinado, ¿vale? Que también son públicos, están todos publicados en su web. Y luego tienes unos costes que yo creo que son a lo que aquí nos referimos, que son los internos, ¿vale? De aquí lo de las estructuras que he comentado antes, ¿no? Es decir, no hay una facturación mínima, máxima, es decir, tienes unas valoraciones más o menos que son lo habitual, pero tienes unos costes internos porque necesitas una estructura. Esa estructura para hacerte cargo, por un lado, en un inicio de esa salida, porque bueno, las personas que están trabajando, y más en una empresa de estos tamaños, están más de 100% saturadas, saturadas, sí. y tienes que meterle un poco más. Y luego ya está la parte del seguimiento, que, como bien has dicho, a veces se duplica con los requerimientos de los inversores. Entonces ahí es donde hay que hacer un análisis de sinergias y realmente de trabajos adicionales que te va a exigir, porque muchas de las compañías ya están auditadas las que salen, entonces eso no sería un trabajo adicional. Muchas de las compañías, determinados eventos ya los comunican a los inversores por el seguimiento que tienen que hacer pues por los términos y condiciones que se firman o la cercanía que haya, ¿no? Entonces hay que hacer de alguna manera yo creo esa diferenciación en tres para evaluarlos, pero ha sido un muy buen punto, sí. Sí, y yo creo que también hay que plantearlo como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, cuando ya decidimos que hay que salir al mercado, es un salto ya grande de crecimiento y evidentemente nuestras estructuras, nuestros equipos ya también tienen que ser más grandes. Entonces va todo unido, ¿no? Oye, si salgo ya y quiero hacerme grande de verdad y no quedarme en el menudeo de 26, una más, el esfuerzo ya a lo grande, pues el equipo y las estructuras también tienen que reposicionarse y tienen que reconsiderarse, ¿no? Sí, eso es. Al final, bueno, de nuevo, por volver al inicio de la conversación, los requerimientos en estos tramos de los mercados no son los mismos que en los mayores, pero evidentemente exigen una transparencia. No olvidemos que al final el mercado, como ha dicho antes Susana, no es más que, de alguna manera, un sitio donde todas las compañías están, y para ello la información que tiene que haber tiene que ser totalmente transparente, ¿no? Y de alguna manera se tienen, pues como hemos comentado antes, ¿no?, que desnudar y explicar todo. Y parte de eso no es solo el trabajo inicial en el momento de la salida, sino es un trabajo continuo. Tienes que comunicar toda la información que es material, toda la información tiene que estar siempre en mercado para que todo el mundo pueda tomar una decisión de manera independiente sin tener que acudir a la llamada. Claro. Eso es. El minuto de oro final, esa reflexión última que os voy a pedir a todos los intervinientes de la mesa muy rápida, esa razón, una única razón clave por la que hay que plantearse salir a bolsa. Blas. Bueno, yo, además de todo lo que he ido comentando a lo largo de la sesión, lo que quiero decir es, bueno, que animaría a las compañías, antes ha salido un término al principio de la sesión de trajes a medida, bueno, cada compañía es única, es muy diferente, y yo creo que animaría a las compañías a evaluar esta opción, abierto, como ha dicho Susana, a hablar con cualquier compañía para evaluarlo y ver un poco cuál es el encaje y si realmente encaja, ¿no?, esto en los planes estratégicos de la compañía, tanto a nivel financiero como de negocio. Gonzalo, cerramos el broche de oro con Gonzalo Albero. Yo quiero enfatizar un poco el mensaje, el objetivo que tenemos aquí, ¿no? Que realmente esto es una opción real para el empresario. A veces el promotor puede pecar de soñar en exceso, que suele pasar mucho porque se cree que su producto es el mejor, que lo puede ser evidentemente, pero luego el camino es duro, ¿no? Pero esto es una opción que es real, ¿no? Estamos aquí todos los agentes, todo el mundo ha dicho que esto es posible, lógicamente tiene que ser una serie de condiciones y mucho trabajo, pero que es una opción real, ¿no? Y de cara al inversor, oye, pues evidentemente este tipo de oportunidades, como rondas pre-IPOs, pues evidentemente es una cosa que se sale de la norma, ¿no?, de la inversión alternativa, que son muy, muy atractivas para el inversor, y evidentemente el beneficiario último también va a ser el promotor, ¿no?